¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Erika Rosek aquí con nosotros, licenciada en Comunicación Social, directora, guionista, documentalista. Hace años que viene trabajando y esto lo había anunciado en un programa anterior, hace un par de años atrás, sobre una serie de ficción sobre un acontecimiento muy trágico que vivió Santa Fe, como fueron las inundaciones del 2003. Trabajo seleccionado en el Festival de Cine de Guadalajara, México, y bueno, vamos a hablar con ella acerca de lo que alguna vez me dijo, bueno, que gran parte de los guiones tienen que ver con lo sentimental que te llega, ¿no? Y de lo emocional que significa. Enseguida con Erika aquí con nosotros en Perfiles. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Guille, muy bien. Todo bien. Bueno, alguna vez me dijiste, bueno, que tiene mucho que ver lo emocional con los guiones y con el trabajo tuyo, ¿no? Y citaste el caso de La Marcha, que era un corto que tenía que ver con una historia muy personal, ¿no? Sí, siempre escribo desde ahí, empiezo con algo personal y después aparece la ficción. En el caso de los guiones de esta serie de ficción, yo la escribí pasando un duelo de mi papá, que murió de COVID, y bueno, entonces la historia habla un poco de un duelo del personaje principal y también de lo que pasa cuando la vida te cambia para siempre, de un momento a otro, y qué hacemos cuando nos pasa eso. Bueno, ¿cómo surgió la idea del tema de la inundación? ¿Tuvo que ver también con sentimientos muy personales, con historias personales también? Yo creo que después de la pandemia hubo muchas cosas que me cambiaron a mí personalmente. A veces uno cree que tiene toda la vida organizada, resuelta, y de golpe hay algo externo que te cambia y no te queda otra que seguir. Y en ese momento miré la serie Chernobyl, que es sobre la catástrofe de la radioactividad, y a partir de ahí se me apareció este evento que pasamos todos los santafesinos y me pareció que era re posible hacer una serie, y que no solo por la historia en sí, sino porque que las comunidades puedan contar sus historias de esta manera me parece como súper importante. Ahora, supone esto también tener un escenario de agua. Sí. ¿Cómo se hace? Es muy complejo. Sí. En las primeras pitch que tuvimos que dar a productoras, lo primero que nos decían es, nos encanta la historia, pero es muy costoso recrear la inundación, y entonces eso fue como los primeros frenos que tuvimos. Porque la verdad es que en Argentina nunca se recreó una inundación, nunca se hizo en estas dimensiones, pero nosotros seguimos como insistiendo, y bueno, desde el 2023 ahora aparecieron nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a hacer los efectos especiales, pero hay una parte que necesitamos sí o sí, que es el agua real, que eso la IA todavía no lo hace tal cual, y estuvimos averiguando, hay estudios en México, en España, de hecho acá se hizo también en Buenos Aires, se hace todo en piletas, se recrea el escenario en piletas y después en post se cambia el color del agua, o sea, hay como toda una serie de pasos, pero es posible hacerlo. Y el Eternauta se pudo hacer, por ejemplo. El Eternauta se pudo hacer en un estudio y nos comunicamos con el estudio que hizo el Eternauta. Les encantó la idea, pero nos dijeron que tuvieron muchos problemas con la nieve, que por ahí perjudicó las pantallas y que con el agua tenían que tener unos recaudos, pero todos están dispuestos a ponerse a investigar para que esto se haga en Argentina, porque sería también el plus de la serie, o sea, hacerlo por primera vez y que Argentina o Santa Fe puedan demostrar que pueden hacer una producción de esta característica, nos ubica en otro lugar. Ahora, la inundación tuvo distintas aristas, ¿no? Sí. O sea, desde la arista política, la arista de la solidaridad, lo que hasta intentos de saqueo, bueno, en fin.
Esto, ¿cómo lo toma la serie, digamos, o tiene algún hilo vertebral la serie o forman parte de distintas historias? La serie sigue a dos personajes principales. Ajá. El primero es Lupe, que es una adolescente de 18 años que acaba de comenzar la facultad, estudia en la Facultad de Ciencias Hídricas. Ahí está como esa conexión porque la Facultad de Ciencias Hídricas estuvo muy activa durante la inundación. Y ella vive en el barrio Centenario y la noche del 29 su casa se inunda por completo y en la huida su padre muere ahogado. Nosotros seguimos la historia de ella y por otro lado seguimos la historia de Marcelo Álvarez, el intendente de ese momento, y lo seguimos desde un lugar donde mostramos estos claros oscuros del personaje que es muy controversial en la ciudad, pero que a partir de nuestra investigación tuvimos dos profesionales en la investigación, entre ellos Selene Imsan, que trabaja también en el equipo de Litus. Ella pudo hablar con el hijo de Álvarez y él fue el que nos acercó a esta historia oculta, que por lo menos no se conoce públicamente del intendente, y la serie trata de retratar cómo este político pagó con su vida lo que sucedió, porque hubo mucha responsabilidad política y eso es algo que yo quiero mostrar en la serie porque no fue una catástrofe natural, fue también una catástrofe producto de negligencias políticas, pero Álvarez fue puesto un poco como un chivo expiatorio, porque la responsabilidad también vino de más arriba y bueno, la serie sigue estos dos personajes que están ubicados en esferas opuestas y en algún punto se unen porque el personaje de Lupe un poco tiene intenciones de vengarse contra el intendente y después se da cuenta de que no pasaba todo por él. Claro. ¿Y vos cómo viviste personalmente la inundación del 2003? Y yo estaba estudiando en Paraná, Comunicación Social. Tengo el recuerdo de que entraron en una clase y dijeron todos los de Santa Fe se tienen que volver porque el túnel se iba a cerrar, así que ahí nos volvimos. Yo vivía con mis padres acá a la vuelta de Rectorado en el centro, entonces no nos inundamos. Es la cota más alta esta zona. Claro, pero la ciudad era otra, digamos, había gente deambulando. Tengo ese recuerdo de ver a la gente deambulando por Boulevard, casi como perdida, y lo primero que nos surgió es salir a ayudar. Yo iba al Almirante a ayudar a servir la comida, era como que no sabíamos qué hacer, pero queríamos hacer algo. Y estábamos todo el tiempo viendo esto, quién se había inundado, algún conocido, ir a recorrer la ciudad. Fue como realmente un quiebre para todos. Y me imagino tu vivencia personal marcó la necesidad de empezar a escribir un guión sobre esto, ¿no? Sí. Calculo que sí, ¿no? Sí, porque me quedaban esas sensaciones de ver a la gente que lo perdió todo y que no había marcha atrás. Y después cuando yo lo viví con otra situación que no tenía que ver con la inundación, pero digo, está bueno poder escribir y poder ver historias que nos sirvan a uno como para acompañarte, digamos. Si pasaste por una situación así, me parece que poder ver una historia que refleja tu sufrimiento, te sentís como todo se hace más colectivo. Entonces, por eso un poco empecé a escribir sobre la inundación, porque estamos acostumbrados a ver las catástrofes que pasan en otros países, en otras ciudades, y yo vivo acá y bueno, quiero escribir lo que pasa acá. También la inundación marcó un quiebre en la ciudad, ¿no? Porque antes había una suerte de tránsito entre el este y el oeste, sí, ¿no? Donde estaban los oficios, estaba el carpintero, el vendedor de leña, y parece ser que Avenida Freire lo cortó a eso, ¿no? Que no deja de ser un fenómeno también no solamente trágico por las muertes, sino también social en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sí, y es que ese es el recuerdo que yo tengo yo creo que me llamaba la atención ver gente deambulando por Boulevard, que quizás antes no veía, digamos. Y también se generó mucha miseria, como hablamos en el programa de radio, hubo gente que tuvo actitudes muy buenas y que salió a ayudar, pero también
se vivieron otras cosas no tan buenas. Porque las tragedias un poco nos ponen al límite y uno decide para qué lado va o cómo reacciona. Entonces, a mí me interesa mucho mostrar esto en la historia, que no hay buenos y malos, así como un cuento, sino que a veces los buenos también tienen actitudes que son cuestionables, digamos. Sí, hubo prácticamente de todo, ¿no? Porque hubo de todo. Hubo solidaridad, mucha solidaridad, también hubo mezquindad. Hubo muchos prejuicios. Hubo muchos prejuicios también, bueno, en el medio todo un debate político también de lo que significaba esto, ¿no? Pero te propongo una breve pausa, ¿te parece? Enseguida seguimos con Erika Rosek, aquí en Perfil. Seguimos con Erika Rosek, cineasta, guionista. Contame lo de Guadalajara, ¿cómo fue? La verdad que lo de Guadalajara fue muy bueno. No fuimos con muchas expectativas. Si bien nosotras fuimos seleccionadas, el festival es un festival internacional de cine, pero además tiene una sección que es la sección de industria, que es donde uno va con un proyecto que todavía no tiene financiamiento y va a reunirse con productores y a convencerlos de que pongan el dinero para hacer tu producción. En el caso nuestro fuimos seleccionados eran 7 proyectos de series de toda Iberoamérica y bueno, al principio empezamos a pedir reuniones, uno pide la reunión por una plataforma y no teníamos mucha aceptación hasta que estando allá nos dimos cuenta que todos nos aceptaban las reuniones y que había muchas productoras que nos pedían reuniones a nosotros, que se habían enterado del proyecto y que estaban interesados. Productoras que trabajan con Netflix, con Amazon, grandes productoras de México, de España. Bueno, tuvimos las reuniones y nos dimos cuenta que la historia tenía mucha aceptación, o sea, porque en realidad las plataformas buscan historias que sean muy locales, pero que hablen de sentimientos y de emociones que pueden ser universales. Claro. Así que ahora, bueno, tuvimos las reuniones y empieza como un camino de negociar, porque nunca es una sola productora la que financia toda una serie, porque es muy costosa. Entonces, en general, son productoras de 2 países y que se juntan y van hacia la plataforma. Erika, siempre fuiste una gran defensora de los derechos de la mujer, ¿no? En tu vida, ¿no? El tema de la inundación, en tu criterio, ¿la mujer tuvo un papel particular en el tema de la inundación? Porque muchas veces, por ejemplo, el hombre se quedaba a cuidar la casa y la mujer tenía que irse del lugar, ¿no? A cuidar los chicos, en fin. ¿Para vos tuvo algún papel en particular la mujer? Y yo en la historia creo que sí, digamos que tuvo un papel muy particular. Además, el hecho de que el hogar sea destruido es muy significativo para una mujer o para una jefa de hogar. Es muy significativo que su hogar sea totalmente destruido, digamos, porque queda a la deriva. Sí, yo lo tomo mucho en los centros evacuados, que fue muy complejo también ahí, la convivencia, el cuidado de los más pequeños, también las circunstancias que pasan las mujeres en su vida cotidiana, digamos, las cuestiones de higiene y todo no estaban. Entonces, bueno, el personaje principal es una mujer. Para mí sí tuvo un papel fundamental y lo sufrió muchísimo, digamos. Muchísimo más que los hombres, pero tampoco me quiero poner en ese lugar porque también también pienso en aquellos hombres que se quedaron en los techos cuidando su hogar y eso también fue muy complicado, digamos. Entonces es como que no quiero ponerme ni un lugar ni el otro porque todos de alguna manera lo padecieron. Sí, bueno, también los estudiantes juntando... tratando de reencontrar a las familias con listas de desaparecidos, lamentablemente ocupar esa palabra nuevamente, ¿no? Pero la gente que buscaba gente. Bueno, en la historia aparece esto con el hermano de la personaje de Lupe, que cuando está la inundación, o sea, la escena transcurre en que un vecino se lo lleva en una lancha
y queda en otro centro de evacuados, que era lo que pasaba. Entonces, al no existir los celulares, ella tenía que buscarlo, recorrer todos los centros de evacuados, venir a rectorado donde estaba la lista de los desencontrados. Así es. Todo ese proceso que ahora nos parece como impensado, digamos, porque la ciudad de Santa Fe es una ciudad chica, pero en ese momento, si uno ve los videos, las personas le daban su teléfono en un papelito para que se llamen, o hablaban por los móviles porque estaba lleno de móviles. Bueno, a la radio, vos estabas en la radio y los mensajes que recibían, era algo que ahora, o sea, realmente es muy llamativo la comunicación, cómo funcionó y la importancia que tuvo. ¿Y analizás en el guión lo que fue la post-inundación? ¿O llegás allí? ¿O analizás únicamente el fenómeno de la inundación? La inundación ocurre solo en el primer episodio y después todo lo otro es la post-inundación, pero una post-inundación inmediata, digamos, sí. Durante el periodo que están en los centros evacuados, los 2 primeros meses sería. Claro. Que hasta ahora llegamos hasta ahí. Bueno, contame cómo es el proceso de Aquí en Más. ¿Hay un guión terminado ya o no? Hay un guión terminado. Terminado, ¿no? En general uno, cuando hace una serie, no escribe los 6 guiones completos, se escribe el primer guión, que es el guión piloto, que yo lo escribí con una beca en España, y después tenés la sinopsis y el mapa de tramas. Con eso vos vas a una productora a vender tu serie, como con toda la Biblia. Nosotros ahora quedamos en comunicación con Telemundo y con una productora española que es MediaPro, y bueno, ahora en nuestro regreso estamos con los mails, mandando el guión y esperando a ver cómo siguen estas negociaciones, pero muy confiadas. Sí. ¿El guión está terminado o puede tener algún cambio? Y en general, cuando uno se asocia con otra productora o con una plataforma, tiene que saber que puede haber algún cambio, sí. Puede haber. Y además una cuestión de derechos, al ser una historia basada en hechos reales, no sabemos si vamos a tener los derechos para usar los nombres de los personajes reales, por ejemplo. O sea, hay una cuestión legal que eso empieza como mucho después. Yo creo que voy a tener el poder sobre la historia, digamos, porque soy la creadora, pero sé que voy a tener que negociar muchas cosas. Sobre todo las cuestiones de ficción, las otras cuestiones de los hechos reales, bueno, es como que yo quiero que sea fiel a eso, pero sé que hay que estar abierto a negociar. Está bien. ¿Qué sería, cómo se definiría una ficción sobre hechos reales? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí. ¿En qué sentido, cómo se define? Claro, es decir, o sea, no son personajes reales, sino son artistas, ¿o no? Los que van a ser los protagónicos van a ser actrices, ¿no? Claro. Pero a mí me interesaría mucho que participen personas reales, sobre todo de Santa Fe, y todos los personajes están creados a partir de la investigación que hicimos, digamos. Todo lo que le pasa... Lupe es un personaje de ficción. Claro. Pero está creado en base a todas las historias que pudimos recopilar, y lo que le pasa a ella es producto de cosas que pasaron, que están puestas en un personaje de ficción porque de alguna manera uno tiene que hacer que esa historia funcione para una plataforma en este caso. Claro. En cambio el personaje de los funcionarios, ahí sí hay como una fidelidad más grande a lo real. ¿Cuánto tiempo estimás que puede durar la realización del film, de la serie? Y yo creo que serán 2 años más, con suerte. 2 años más. 2 años más. Es muy largo el camino, es algo que hay que armarse de paciencia porque es muy largo el camino. Yo sinceramente no pensé que iba a ser tanto, quizás es demasiado grande para lo que somos nosotros como productores independientes, pero bueno, es lo que se maneja a nivel internacional, digamos. Cuando uno ve una serie ya estrenada, seguramente tuvo una preproducción de 5 o 6 años. Bueno. Felicitaciones. Bueno, gracias. Felicitaciones, gracias. Bueno, gracias Jessy, gracias Elena, gracias Seba. Nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo encuentro.